Pero el espiritual no va hacia abajo, ese va para arriba. La carne perece, pero el espíritu permanece. Lo que es de la carne es de abajo, pero lo que es del espíritu es de arriba. Quiero que entienda el valor que usted tiene que darle a lo espiritual. Por eso es que cada mañana lo primero que usted tiene que hacer es irse de rodillas. Señor, hoy decido, no quiero que me gobierne la carne, porque cuando la carne me gobierna no tengo dominio propio. Si no tengo dominio propio, estoy dañando a mis hijos, a mi esposa, me estoy dañando a mí, estoy fracasando, no crezco en tu iglesia. Señor, pero yo quiero que hoy me gobierne el espíritu. Y entonces tú entras, te postras y Señor, ayúdame. Y mira, Padre, que ayer yo pequé, me equivoqué porque no oré, pero hoy estoy aquí de rodillas. Señor, aquí ayúdame, tú venciste, dame más que vencedor. Y entonces mientras estás orando, clamando, pasando un tiempo con Dios, la frescura del Espíritu viene sobre ti y te dice: hijo, no te preocupes, hoy el adulterio no te va a ganar, hoy la fornicación no te va a ganar, hoy la pornografía no te va a ganar, porque yo pongo sobre ti cobertura. Y es más, derramo amor. Ayer gritabas, dañabas, pero hoy vas a amar, vas a sentir algo distinto. Aleluya. Camina en el Espíritu, iglesia. Levántate, iglesia. Necesitamos levantar una iglesia que camine en el Espíritu. Vamos, ponte de pie en esta mañana. El título de esta mañana es, no dije demonio propio, dije dominio propio. Tema. Entonces quiero fundamentar esta palabra en la palabra del Señor en el libro de Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Véalo acá. Le voy a pasar los versículos, si quiere este anótelo y luego lo estudie en su casa. Más deseo que me preste la atención. Pero dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. En nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, con piedad y con dominio propio. El tema de esta mañana. Ay, Señor, usted alaba a Dios y pasó, hermano, métale candela. El tema de esta mañana. Nah, pero tampoco tan agresivo, pues. Amén. Voltea al que está cerquita, como a 1 metro, porque tenemos que respetar la sana distancia, y dígale: te van a hablar de dominio propio. ¿Ven? Cuidado ahí. Ok. En primer lugar, es necesario que entendamos que la palabra por sí sola, la palabra dominio, dice que significa autoridad para gobernar. Dominio es autoridad para gobernar. Pero ¿qué es el dominio propio? Hay muchos significados y es importante que la iglesia entienda caminar con el dominio propio. Les voy a explicar el por qué es peligroso cuando un cristiano, un hijo de Dios, camina en este camino del Señor y no tiene dominio propio. Amén. Entonces, dominio propio es uno de los frutos del Espíritu. ¿Alguien sabe cuál de todos los frutos que habla Gálatas es el dominio propio? Tenemos el amor, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, todo eso, esos son. ¿Cuál es el fruto, según Gálatas, que representa el dominio propio? Muchos no lo saben, ¿verdad? Bueno, sépanlo esta mañana. El dominio propio es la templanza. Diga conmigo: templanza. Y el dominio propio es un valor personal que forma parte de nuestro carácter. El dominio propio dice que es la fuerza, la autoridad que hay en ti, la autoridad que tienes tú para permitirte vivir un mejor estilo de vida sin excesos que dañan. El dominio propio también se manifiesta como la capacidad para decidir qué hacer y qué no hacer. O sea, en pocas palabras, es controlarnos en cualquier circunstancia. Si ustedes quieren escribir este significado, escríbalo. Escuche: el dominio propio es el poder de controlarse y gobernarse a sí mismo. Repito, es el poder, ahí está, de controlarse y gobernarse a sí mismo cada vez que hablamos y que actuamos.
Me voy a ir despacito para que me vaya agarrando y lo ponga en práctica en su vida. Ok. ¿Qué es el dominio propio? El poder ¿para qué? Para controlarse y para gobernarse a sí mismo. ¿En dónde? Cuando hablamos y cuando actuamos. Ahora, quítamelo de ahí. ¿Qué es el dominio propio? El poder para gobernarme y controlarme. ¿En dónde? Aquí, cuando yo hablo y cuando yo actúo. Ese es el dominio propio. Me encantaría que usted lo razone para que usted obviamente lo pueda poner en práctica. Entonces ya usted sabe esta mañana que el dominio propio es el poder que yo tengo para controlarme y gobernarme a mí mismo cuando yo hablo y cuando actúo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, bíblicamente, obviamente el Señor habla mucho acerca del dominio propio. Amén. Habla muchísimo. Pero a mí hay un proverbio que me ministró, me bendijo mucho y quiero compartírselo. Es Proverbios 16:32. Escuchen hablando del enlace que tiene el dominio propio. Proverbios 16:32 dice que más vale, ¿verdad que dice? Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Despacito para que lo vaya agarrando. Más vale ser pacientes que valientes. Más vale, dice, el dominio propio que conquistar ciudades. Vea, aquí en otra versión dice así: más vale ser pacientes que valientes y más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. O sea, en pocas palabras, el dominio propio es el poder tú dominarte, tener tú controlado tu boca y controlado tus acciones. Ajá, ese es el dominio propio. ¿Cuántos me están entendiendo? Ok, ahora, ¿qué pasa cuando un hijo de Dios o una hija de Dios no está ejerciendo el dominio propio? Pues obviamente lo contrario. Si tú no ejerces el dominio propio, obviamente eso quiere decir que tú no te estás controlando, no te puedes gobernar a ti mismo, porque el dominio propio se trata de gobernarte y de controlarte. ¿Qué vas a gobernar y qué vas a controlar? Tu boca y tus acciones. Cuando no hay dominio propio, entonces tú no puedes controlar tu boca y tampoco puedes controlar cómo actúas. ¿Me están entendiendo en esta mañana? Eso es lo que dice el significado, amén, de la palabra dominio propio. Por eso es que es necesario que entiendas qué valor tan importante usted le tiene que poner interés a este tema y obviamente ver la manera de cómo yo puedo entonces usar mi dominio propio. Si cuando tienes dominio propio controlas lo que hablas y lo que actúas, entonces no tener dominio propio es obviamente no controlar la lengua y no controlar nuestras acciones. Esto significan dos cosas. Número uno, significa que si yo no puedo controlar mi lengua, entonces mi lengua anda loca, suelta y dañando a todo mundo. Y por eso es que vemos a hermanas que le encanta el chisme, porque no controlan su lengua. Entonces le pica la lengua. ¿A quién será la próxima o el próximo que yo le voy a llevar este chisme porque ya no aguanto? ¿Ah? Y nos pasa lo que le pasó a aquella persona que fue a contarle a un hermano. Le dijo: te voy a contar algo, es una debilidad que yo tengo. Pero mi hermano, ¿qué debilidad? Mira, pero esta debilidad. Y le empieza a contar y dice: ay, hermano, yo también tengo una debilidad. ¿Cuál es? El chisme, hermano. Ya no aguanto de ir a contar lo que me acabas de platicar ahorita. Aleluya. Y hay gente así en las iglesias. Hay gente que le encanta, le pica la lengua por llevar los chismes. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Entonces, como no controlamos la lengua, estamos empezando a provocar problemas, pleitos, divisiones. Y hay gente que es tan suelta de lengua y que no se domina a sí mismo, que si te cuentan una cosa, tú vas y le aumentas 10 más.
¿Por qué? Porque tu lengua anda suelta. O tú viste una lucecita. A lo mejor tú estabas así, de repente el hermano prendió ahí y eso parpadeó. Ay, hermano, yo acabo de ver luces, eran muchas luces. Yo creo que eran muchos ángeles. Mentira. No era nada de eso. Lo que pasa es que tú, como la lengua la traes, entonces ya le estás poniendo de más. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Por eso es que el dominio propio, cuando no está en ti, cualquier cosita estás buscando para hacer pleito. Y hay mujeres y hombres también lo sabemos, que cualquier cosita con esposa que veamos un movimiento, ya estamos viendo cosas que no son. Y empezamos por el solo hecho de estar peleando. Porque la lengua la traes suelta, porque no controlas, porque no tienes dominio propio. Y entonces empiezan los golpes, las malas palabras, los insultos, las agresiones. Y hay gente que ya empieza a tomar malas palabras, a decir malas palabras. Andan sueltos de la lengua y el peor de los casos ya terminan maldiciendo. Ahora, vea lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 2 en adelante. Eso es para que usted vea lo tremendo, escúcheme, lo tremendo que es no dominarse a sí mismo y andar suelto de lengua. Dice la Biblia, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice que dice, este es varón perfecto. Dice, capaz también de refrenar el cuerpo. Escúcheme aquí, hermano. Cuando tú tienes dominio propio, logras dominar tu lengua. Y si tú logras dominar tu lengua, estás dominando todo tu cuerpo. Si tú logras dominar tu lengua, ya la hiciste, ya dominaste todo el cuerpo. Vea lo que sigue. Dice la Biblia, he aquí nosotros ponemos frenos. ¿En dónde? Ahora míreme aquí. ¿Para qué le ponemos freno a la boca de los caballos? ¿Para qué? Para que nos obedezcan. Yo me subo a un caballo. ¿Quién se subiría aquí a un caballo así? Bueno, los que son ya jinetes profesionales, ¿verdad? Pero yo no me subiría a un caballo sin freno. Si con freno casi me mata uno, hermano. Imagínese sin freno. Pero uno se sube a un caballo con freno. ¿Para qué? Porque uno dice, cualquier cosa que este caballo se ponga loco, yo lo jalo y ahí se tiene que detener. Porque el freno le duele, ¿verdad? El freno le lastima y de alguna manera con eso gobierna. Dice la palabra, le ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y así dirigimos todo su cuerpo. Un freno en la boca dirige al caballo. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Dice la Biblia, miren también las naves, aunque tan grandes, dice, y llevadas de un impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. O sea, una nave es gobernada por un timón, por un pequeño volante, así como un barco. Lo mismo sucede con nosotros los seres humanos. Nosotros somos gobernados por nuestra... ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Están muy serios aquí conmigo. Están muy serios. Ahora, escuche, le voy a dar un pensamiento. Cuando tu voluntad es rendida a hacer algo que te va a causar daño o perjuicio, y aún sabiendo tú que te va a causar daño y perjuicio, y lo haces, eso quiere decir que no estás ejerciendo dominio propio sobre ti. Es decir, yo que antes era borracho, yo sé que hay unos amigos que se reúnen en las tardes tal día y me invitan. Si yo voy para allá y yo tengo debilidad y yo reconozco que soy débil, ¿qué va a pasar? ¿Qué cree usted que va a pasar? Lo más seguro es que caiga. Entonces, yo sé que el ir para allá me va a hacer daño. Lo sé, pero igual y voy, aún sabiendo que eso me va a causar daño. ¿Qué estoy manifestando? Que yo no tengo dominio propio, porque eso ya me controla. Así mismo puede ser la pornografía, así mismo puede ser el adulterio, así mismo puede ser el robo, así mismo puede ser cualquier cantidad de cosas
que me llevan y me atan a hacer lo que yo no quiero hacer. Por eso es que el apóstol Pablo me encanta cuando dice la palabra miserable de mí, porque lo que yo no quiero hacer, ¿qué dice? Eso estoy haciendo. Y el dominio propio es simple y sencillamente que cuando tú no tienes la capacidad para controlarte y eso te está llevando a hacer lo malo, entonces tú tienes que darte cuenta que no tienes el dominio propio. Y si no tienes el dominio propio, te va a causar grandes males. ¿Por qué males? Porque no vas a poder gobernar tu lengua. Y si no gobiernas tu boca, insultas, pegas, golpeas, matas. Porque te voy a decir una cosa, peor que un arma es la lengua de nosotros. Dice la Biblia que es capaz de incendiar un bosque completo. Su nombre. La Biblia dice que todo lo que respira que alabe a Jehová en esta mañana. ¿Habrá alguien que pueda levantar su mano y decir algo en esta hora? ¿Cuánto le alaban? ¿Cuánto le adoran? Aleluya. El que domina su cuerpo, el que domina su lengua, perdón, dominará su cuerpo. Ahora, si no controlas tu lengua, si no hay dominio propio, ni controlas tu lengua, ni controlas tampoco tus acciones. Diga conmigo acciones. Y escúcheme, cuando no hay dominio propio, lo que tú no controlas te va a terminar controlando a ti. Es importante que entiendas el valor. Es necesario que nosotros nos enfrentemos a esta realidad, porque muchos de nosotros no vamos a poder alcanzar las promesas, los planes de Dios. No vamos a poder ir subiendo de nivel si nosotros no enfrentamos esta realidad. Incluso puede ser que alguien entre nosotros, por alguna razón, ya sea líder. Incluso puede ser que alguien ya sea evangelista, o puede ser que alguien sea pastor, y sin darse cuenta fue apagando y perdiendo el dominio propio. El dominio propio no es de que tú ya lo tienes y ya nunca se te va a apagar. No, esto es de cuidado. Eso es una responsabilidad que no va a depender ni del pastor, ni del líder, ni de una iglesia. Tú podrás estar en la mejor iglesia ungida, podrás tener el mejor pastor ungido, podrás estar incluso donde hay ayuno y oración, aleluya, pero el dominio propio es algo que tú tendrás que determinarte. Y esta mañana yo creo que mientras escuchas esta palabra, el Espíritu de Dios va a activar y a fortalecerte para que retomes tu dominio propio y luego salgas de esta casa no con la cabeza agachada como a veces lo has hecho. No es que ahora el infierno y el demonio va a tener más para burlarse de ti, sino que hoy en el nombre de Jesús tendrás que levantarte y mirar a ese demonio, a esa debilidad, y decirle: a partir de hoy yo retomo mi dominio propio y voy a caminar en victoria y me voy a levantar como más que vencedor en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre. Pero mientras no hay dominio propio, lo que tú no controlas te va a controlar. Por eso es que habemos hombres que a veces somos controlados por los malos pensamientos. Aquí vienen malos pensamientos y vemos una mujer y nos derretimos, ¿va? Y no es nuestra esposa. Si fuera nuestra esposa, qué bueno, que te derritas, hombre, eso está permitido. El problema es que te derrites y no es la tuya, mano. Ese es el problema. Si te derrites por la tuya, no hay problema. Le puedes decir mamacita, mi amorcito, mi preciosita, mi luna, mi cielo, mi estrella, mi platanito amarillo. No sé lo que tú quieras decirle. Tú puedes decirle lo que tú quieras porque es tu mujer, es válido. Lo que no puedes es decirle a otra, porque ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que enfrentar. Eso es lo que tenemos que confrontar a nosotros mismos, porque estamos queriendo agradar a aquel que nos tomó como soldado. Alguien que me diga algo en esta mañana. Algún varón que me diga, creo que eso es para mí. Yo le decía en la mañana que parecemos ventiladores cuando pasa una mujer, ¿va?
Ni esos exorcistas que salen ahí salen tan feos como la cabeza que hace el cristiano, mirando a la que no es su mujer. Y eso pasa también con la juventud. Algunos se vuelven locos. Una mujer me va a decir: pastor, pero yo no tengo problema, yo puedo ver miles de hombres y a mí no me da tentación. Pero ¿qué tal ir al supermercado y ver las bolsitas, los zapatos y cosas que no te hacen falta? Ajá. Las mujeres ya se pusieron serias, mire, tan contentas que estaban. Pastor, ¿y eso qué de malo tiene que yo me compre una bolsa? No, el problema no es que te compres una. El problema es que te quieres comprar 10 y no te hace falta. Ese es el problema. Ay, mujeres se me fueron aquí. Se fueron las mujeres, pastora. Agárralas, por favor. O sea, la falta de dominio propio nos hacen accionar sin pensar en qué problemas yo me puedo meter. ¿Y cuál es el verdadero problema? No es que tengas 10, 20 bolsas, 30 zapatos, no. El problema es cuando tú no tienes para comprarlo y aún lo compras metiéndote en problemas financieros. Ese es el verdadero problema. Cuando tú tienes para comprarte lo que es bueno. Pero el problema es que el marido te deja 500,000 pesos para la semana y tú, en lugar de tenerlo para la comida, te lo gastaste en cosas innecesarias. Y ahora no hay comida. Y entonces el marido viene pensando que le vas a poner un filetito ahí bonito y le pones unos frijoles feos que ni tú los cocinaste. Los fuiste a agarrar de tu mamá, de allá de la vecina, porque ya no tienes dinero para cocinar, porque te los gastaste en cosas que no son necesarias. Ese es el verdadero problema. Ahora sí que las mujeres digan gloria a Dios. Las mujeres se me pusieron mudas, pastor. Pues entonces, con los hombres, ¿dónde están los hombres aquí en esta mañana, hombre? Denle un aplauso al Rey. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque, escúchame, el no tener dominio propio, no saber controlar nuestras acciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, amén, obviamente vienen una serie de ofertas. ¿Me escuchas? Una serie de tentaciones, una serie de cosas que vienen tanto al hombre como a la mujer. Y nosotros, por no tener dominio propio, no nos controlamos. Y entonces caemos en ese error. Y como yo les decía, yo conozco de verdad hombres también y mujeres que se la pasan en el televisor y ahí salen esos anuncios de cómprelo ahora, oferta, 2 por 1 y te regalamos. Y yo, ay, sí, hombre, ahorita, a ver, saca la tarjeta. Y no tienen dinero y andan comprando cualquier cosa que ni lo necesitan. El problema es que cuando viene la quincena, ya ellos no tienen, porque lo que van a cobrar ya se lo deben a ese que salió ahí. Y algunos tenemos malos hábitos y malas costumbres. Y hay gente que todo el tiempo se la pasa pidiendo prestado para pagar. Compran una televisión, compran un mueble, están contentos y a la semana, ¿y tu mueble? Ya lo vendí. ¿Cómo que lo vendiste? Es que me agarró la vaca flaca. Y esas benditas vacas flacas nunca se acaban de su casa. No hay vacas gordas, pura flaca. Entonces tenemos un problema, que por no dominarnos, no controlarnos, estamos metidos en problemas financieros. Y luego al rato escuchamos que Dios bendice y todo, pero nosotros no sabemos administrar la bendición que Dios nos dio. Ese es el verdadero problema. Y necesitamos nosotros controlar y saber vivir con lo que Dios nos dé. Hay momentos en que Dios te va a dar mucho, gloria a Dios, compra, viaja, bendice a tus hijos, a tu esposa. Pero cuando no hay, no podemos gastar más de lo que nosotros ganamos. Tenemos que acomodarnos conforme a lo que Dios nos está bendiciendo. No sé si me estoy explicando en esta mañana, pero necesito que usted entienda que el dominio propio te está robando la tranquilidad. Si no hay dominio propio, te descontrolas y dañas a la gente porque no controlas tu lengua, habla y no controlas tus acciones y haces cosas que al rato te arrepientes. Y tú dijiste, ¿cómo es posible que lo hice? No te pusiste a pensar el daño que eso te iba a causar. Pero como no hay dominio propio, estás como sometido, como esclavizado. Y el dominio propio ahí está en el suelo y tú quieres decidir, pero no puedes. Y entonces te la pasas de fracaso en fracaso, porque lo peor de todo es que cuando una persona no tiene dominio propio, te cuesta avanzar en las cosas de Dios. ¿Por qué te cuesta? Porque Dios te dice, no hagas esto, pero como no tienes dominio propio,
aquello te domina y vas y lo haces. Otra vez, Señor. Y vuelves a la iglesia, Señor, ahora sí, Padre, ahora sí, voy con todo. Diablo, ¿dónde estás, diablo? Que te voy a dar una tumba. ¿Cuál tumba? Si vuelve la oferta y te vuelves a ir de boca y vuelves a fracasar y vuelves a fallar, y entonces dices, ay, Señor, ¿qué hago? Vuelvo a la iglesia y ahora sí, diablo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a poner los ojos morados. Y el diablo con una cosita que te manda y vuelves otra vez ahí. Y hay gente que está así, fracasando y no creciendo en los caminos de Dios. Y entonces nos da coraje a nosotros mismos porque vemos que otros sí crecen, vemos que otros sí avanzan, vemos que algunos que estaban comenzando ya están predicando, vemos que unos ya agarraron la radio, otros están haciendo esto, lo otro, y nos preguntamos por qué a nosotros no nos sucede eso. Porque nos hace falta el dominio propio. Y le voy a dar un proverbio poderoso, Proverbio 25:28. Mire qué tremenda esta palabra. Proverbio 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. Qué tremenda palabra. Como ciudad derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Qué está diciendo aquí? Usted sabe que en los tiempos antiguos, una ciudad, las características de una ciudad firme, estable, victoriosa, dependía de los muros que tenía alrededor. Cualquier grupo de personas, cualquier otra ciudad, porque anteriormente el pleito era por hacerse dueño de las tierras, y si tú conquistabas a una ciudad, ellos quedaban como esclavos tuyos. Ahora las personas iban conquistando territorios, pero el grupo de personas enemigas, cuando llegaban a un lugar, a una ciudad, ellos sabían que si esa ciudad no tenía murallas, eran presa fácil. Pero una ciudad que tenía murallas no era presa fácil. No cualquiera entraba porque había murallas. Obviamente eso significaba que esa ciudad tenía fuerza, tenía vigor. No cualquiera la conquistaba, alabado sea Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo la Biblia. Como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es decir, que cuando tú no te dominas, no te controlas, cuando tú no tienes dominio propio, eres como una ciudad sin muro. Cualquier demonio, cualquier oferta, cualquier tentación viene y te agarra, te abraza, te ata y te tira al suelo y te revuelca y no te deja crecer en las cosas de Dios. No puedes buscar a Dios por eso. Esa es la razón. Por eso es que quiero que entiendas en esta mañana cuánto valor tiene el dominio propio en ti. Alabado sea Dios. ¿Cuántos le alaban este día? Quiero que sea honesto conmigo. ¿Cuántos se están identificando con esta palabra? Levánteme su mano. Sea honesto, que diga: yo me identifico, yo sé que a mí me cuesta, no puedo controlarme, y mientras tanto me siento fracasado. ¿Sabe qué terrible, hermano? Bueno, yo lo sé porque yo también he pasado eso, hermano. Yo no vengo aquí a decirle que yo lo he pasado. Y lucho y batallo cada día, porque el peor enemigo que tenemos no es el diablo. El peor enemigo que tenemos no es, hermano, los demonios, la muerte. No, hombre, esos no son los peores enemigos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que esos enemigos, en la cruz del Calvario, nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo, a todos los venció en la cruz del Calvario. Dice que públicamente los exhibió allá y ahí los derrotó, y aún nos quitó el acta de los decretos que tenían en contra de nosotros. Así que el problema que nosotros, la iglesia, tiene no es contra el diablo. Realmente no es contra el diablo. Hay gente que piensa: es que el diablo, y todo el mundo habla del diablo. Hermano, el diablo no es omnipresente. Si alguien tiene la virtud de ser, el atributo de ser omnipresente, es nuestro Dios. ¿Y qué significa omnipresente? Que está en todas partes. O sea, Dios tiene la capacidad, el poder para estar contigo. Tú estás aquí en Cancún, pero tienes familia en México, ¿verdad? Dios tiene el poder para estar ahorita aquí y en este mismo momento está con tu familia, porque es omnipresente, está en todas partes. ¿Cuántos se alegran por eso?
Tú te vas al monte, ahí lo encuentras. Por eso hay gente, y le voy a decir una cosa, hay gente que por eso busca a Dios en los montes. Porque dicen, es que aquí está Dios, pero todo el mundo lo quiere. Me lo quitan, no me lo dejan, me voy al monte allá solo, porque allá también está y lo agarro para mí solito. Y se van y se aposentan. Pero tú te vas al monte y lo encuentras. Tú te vas al mar, ahí está Dios. Te vas a la luna, ¿estará Dios ahí? Ahí está Dios. Ahora, si el diablo viene y te dice, no, yo estoy harto de él ahorita, y te está echando un pleito, ¿no? Si el diablo está aquí contigo, él no puede estar conmigo porque no es omnipresente. Está ocupado contigo. Entonces, nuestro problema no es con el diablo. Nuestro problema no es con la muerte, porque dice que Cristo allá bajó y le arrebató las llaves de la muerte. La muerte no puede decidir sobre ti cuando tú mueres. El que decide es Dios. ¿Me está escuchando en esta mañana? No es ni la muerte ni el diablo. Y hay algunos que están ahí y que, pastor, tengo muchos problemas con el diablo. ¿Cuál problema, hijo? ¿Tú crees que el diablo se va a ocupar de ti cuando puede estar ocupándose de allá de Donald Trump, del peje, de presidente, de gente que mueven masas? ¿Crees que va a venir el diablo a veces viene porque le hacemos la guerra, ¿verdad? Nos tocará un día que nuestra integridad y nuestra búsqueda, el diablo dice, no, este me está haciendo daño y ya he mandado un demonio, he mandado un principado y nada, voy a tener que yo ir personalmente. Pero no es retador. ¿Por qué? Porque no tú lo vas a vencer. Ellos ya están vencidos en la cruz del Calvario. Ya te los entregaron vencidos. Aleluya. La Biblia dice que le dio poder a la iglesia y están bajo nuestros pies aquí en el nombre de Jesús. Cuando tú crees en Jesús, ellos no son retadores para ti. Entiéndeme. Pero entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema, el peor, el enemigo, somos nosotros mismos, nuestra carne. Esta carne es el verdadero problema, porque con ella duermes, con ella caminas, con ella andas. A donde tú andas, ahí anda atrás de ti o pegada a ti. Y por eso es que cuando pasa algo, ¡uy!, la carne se hincha, se inflama, se alborota. Ya sea por una tentación, por una oferta, por un vicio, por lo que sea. Y todos tenemos ciertas debilidades. Algunos con mujeres, otros con cerveza, otros con cigarro, otros con el dinero, otros con el enojo. Yo no sé. Pero todos tenemos algo. Y mientras tú no tengas el dominio propio, lo único que puede dominar, ahora sí que a la carne, es tu dominio propio. El dominio propio tiene el poder para aplastar esos deseos. Cuando tú tienes dominio propio, te venga la oferta que te venga, tú estás firme, seguro, confiado. No tienes problemas, no tienes nada, porque tú dices, esa tentación que el diablo me trae, yo sé quién soy en Dios. El dominio propio te da identidad, pero identidad no de quién eres tú por tu egoísmo, de quién eres tú en Dios. Alabado sea Dios. Hermano, cuando tienes dominio propio, tienes la capacidad, el valor, la valentía, el poder para decirle a esos malos pensamientos, a esa tentación, a partir de hoy te vas a quedar aquí abajo. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy, siento ese dominio propio. Pero la pregunta es, pastor, yo quisiera pensar así, yo quisiera caminar así, pero ¿cómo le hago? Porque no puedo. Vengo a la iglesia, pero no puedo, vuelvo a caer. Tengo dos noticias que darte. Noticia número uno: la Biblia dice, hermano, que desde tú recibiste a Jesús, desde el día en que tú, aleluya, hiciste un compromiso, un pacto con Dios, dice la palabra del Señor que Dios puso en ti un espíritu, y el espíritu que puso no es un espíritu de cobardía, no. Dice, Él te dio un espíritu de autoridad, un espíritu de poder y un espíritu de dominio propio. Lo que está en ti se llama dominio propio. Tú lo tienes, tú lo tienes. Levanta tu mano. Di, Señor, abre mi entendimiento. Di, Señor, déjame ver lo que tú depositaste en mí. Hermano, tú tienes el dominio propio. Está en ti. Ya Dios te lo puso. No te dio espíritu de cobardía. Dice que te dio espíritu de poder, de autoridad y de ¿qué? Dominio propio. Entonces, si Dios me lo dio, ¿por qué no se me activa? Porque eso sí depende de ti.
La única manera en que nosotros podemos activar el dominio propio en nosotros es determinándonos a caminar en el Espíritu. Diga conmigo: hoy me determino a caminar en el Espíritu. ¿Y qué es caminar en el Espíritu? ¿Qué es caminar en el Espíritu? ¿Cómo yo puedo hacer para que yo camine en el Espíritu? ¿Qué dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante? Dice la palabra que hay una lucha viva todos los días entre la carne y el Espíritu. La carne quiere gobernarte para que tú no tengas el dominio propio, y así mismo tú puedas andar suelto de lengua, de boca, dañando a todo el mundo, y suelto de tus acciones, y tú no puedas actuar bien, sino todo lo contrario. Entonces, cuando la carne te domina y te gobierna, eso se manifiesta. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso es que dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Número 1, adulterio, fornicación, lascivias, orgías, pornografía, hechicería, idolatría, enojos, iras, contiendas, disensiones. Todas esas cosas, que son las cosas que nos gobiernan, se activan en nosotros porque nosotros decidimos caminar en la carne. Pastor, pero yo voy a la iglesia. Pero eso no te hace caminar en el Espíritu. No es suficiente. Pastor, entonces, ¿qué tengo yo que hacer para caminar en el Espíritu? La Biblia dice: está todos los días, desde que tú amaneces y abres los ojos, ahí está la carne y ahí está el Espíritu. Ellos están esperando a quién tú le vas a dar, le vas a ceder los derechos ese día. Está la carne diciendo: cédeme los derechos de hoy, para que yo te domine y te traiga una tentación y vuelvas a pecar y vuelvas a caer, y entonces el dominio propio cae por los suelos. Pero el Espíritu está a un lado diciendo: no, hijo, cédeme los derechos, que si tú si se los cedes a la carne, se van a manifestar adulterio, fornicación, y esa es la causa por la que tú no has podido vencer. Dice el Espíritu: pero si tú me cedes los derechos hoy, en esta mañana, a mí, dice, manifiestos son los frutos del Espíritu. Ya no son adulterio, ya no son fornicación, no, dice, es amor, es gozo, es paz, es templanza, es mansedumbre, y sobre tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Esto significa que encima de las leyes que quieren gobernarte, el Espíritu está encima de todo ello, y el Espíritu te va a hacer más que vencedor, más que victorioso. Caminar en el Espíritu. Pastor, pero a ver, más tranquilo, que yo quiero entender eso. Está sencillo. Tú te levantas en la mañana y tú decides quién te va a gobernar ese día. Si quieres que te gobierne la carne, no ores, no ayunes, no leas la Biblia. Levántate, lávate la cara, vete a comer, ponte a ver la tele, lee el periódico, vete a jugar fútbol, vete a hacer ejercicio. Hay gente que se preocupa tanto por lo físico, que no es malo, es bueno, pero tú no puedes darle más prioridad a eso que a lo espiritual, porque esto tarde que temprano va a acabar, y va a acabar mal. Pero el espiritual no va hacia abajo, ese va para arriba. La carne perece, pero el Espíritu permanece. Lo que es de la carne es de abajo, pero lo que es del Espíritu es de arriba. Quiero que entienda el valor que usted tiene que darle a lo espiritual. Por eso es que cada mañana lo primero que usted tiene que hacer es irse de rodillas. Señor, hoy decido, no quiero que me gobierne la carne, porque cuando la carne me gobierna no tengo dominio propio. Si no tengo dominio propio, estoy dañando a mis hijos, a mi esposa, me estoy dañando a mí, estoy fracasando, no crezco en tu iglesia. Señor, pero yo quiero que hoy me gobierne el Espíritu. Y entonces tú entras, te postras y: Señor, ayúdame. Y mira, Padre, que ayer yo pequé, me equivoqué porque no oré, pero hoy estoy aquí de rodillas. Señor, aquí ayúdame, tú venciste, dame más que vencedor. Y entonces, mientras estás orando, clamando, pasando un tiempo con Dios, la frescura del Espíritu viene sobre ti y te dice: hijo, no te preocupes, hoy el adulterio no te va a ganar, hoy la fornicación no te va a ganar, hoy la pornografía no te va a ganar, porque yo pongo sobre ti cobertura, y es más, derramo amor. Ayer gritabas, dañabas, pero hoy vas a amar, vas a sentir algo distinto. Aleluya. Camina en el Espíritu, iglesia. Levántate, iglesia. Necesitamos levantar una iglesia que camine en el Espíritu. Vamos, ponte de pie en esta mañana.
mano conmigo. ¿De quién es decisión? ¿De quién es decisión caminar con dominio propio? ¿Ah? Dice que Él ya te puso espíritu de poder, de autoridad y de qué. ¿De qué? De dominio propio. Pero ¿de quién es decisión? Ya Dios te lo puso. Ahora dependerá de ti que tú cada mañana le ofrezcas a Dios oración en tu vida para que Él te gobierne y te domine y tú puedas caminar en el espíritu y active sobre tu vida dominio propio. Levanta tus manos, cierra tus ojos y ora a Dios en esta mañana. Oh, y yo te amo, y yo te amo. Te amo, papá, te amo, te amo, te amo. Vamos a orar, vamos a orar. Ore a Dios ahí y dígale: papá, yo recibo esta palabra en esta mañana. Recibo esta palabra, el dominio propio. Yo quiero caminar controlándome, gobernándome. No quiero dañar a nadie. Quiero ser victorioso. Quiero ser más que vencedor. Quiero que actives en mi espíritu, Señor, la oración. Quiero caminar en el espíritu. Puede decir en esta mañana: Señor, yo renuncio a la carne. ¿Alguien se atreve a decirle: renuncio al pecado, renuncio al mundo, renuncio a toda obra del mal? Alguien puede decir: Señor, a partir de este día caminaré contigo de tu mano, orando cada mañana, dándote un tiempo especial. Dígale: te entrego mi mente y mi corazón. Dígale: Señor, yo rompo aquí pactos, rompo nexos, rompo tratos. Cualquier cosa que me relacione con el mal, yo lo rompo aquí, en el nombre de Jesús. Dígale: yo me voy a levantar, hoy me voy a levantar y retomo esa palabra. Diga: yo tomo el dominio propio. Vamos, empiece a hablar, empiece a orar. Diga: yo tomo dominio propio en contra de todas las tentaciones, todo lo que el diablo ha traído sobre mí. Dígale: no más me va a vencer. Diablo, no más me vas a vencer. Carne, háblale a tu carne, dile: carne, no más, porque a partir de hoy tomo dominio propio. Dígale, tome autoridad en esta mañana. Vamos, alguien que tome autoridad mientras